Voy a grabar la clase y se la voy a subir a YouTube y les mando el link por grupo para que puedan verla si gustan otra vez. Bien, empezamos entonces a resolverlo. Bueno, vamos a hacer los 12, ¿no? Los 12 problemas que hay, empezando con el número 1, ¿no? Van subiendo un poquito el nivel de complejidad, en el cual básicamente vemos los temas de propiedades de fluidos, estática de fluidos, bueno, fuera sobre superficies planas, curvas y movimientos relativos, ¿no? Y un poco de estabilidad. Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner los primeros 4. Muy bien. ¿Pueden ver lo que les muestro en pantalla? Sí, sí. Ya. Bien. Bueno, empezamos por el más sencillo, ¿no? Dice, tenemos 6 metros cúbicos de aceite, ¿no? Entonces anotamos su volumen, 6 metros cúbicos. Pesa 4.800 kilogramos fuerza. Es decir, que su masa es 4.800 kilogramos, ¿no? Y bueno, nos pide calcular su peso específico, densidad y densidad relativa. Bueno, su densidad sencillamente es masa dividido entre su volumen. Masa 4.800 dividido entre 6. Tenemos una densidad de 800 kilogramos metro cúbico. Luego tenemos su densidad relativa. La densidad relativa no es más que la relación entre la densidad del aceite y la densidad del agua, ¿no? La densidad del aceite, 800. Suponiendo que la densidad del aceite es 1000, entonces su densidad relativa es 0,8. Y bueno, su peso específico es la densidad del aceite por la gravedad. Entonces, su densidad 800 por su gravedad, la gravedad 9,81, y tenemos un peso específico de 7.848 Newton metro cúbico. Y bueno, listo, eso sería el ejemplo número 1, ¿no? Son sencillamente estas fórmulas acá, estas 3 acá. Bueno, vamos con el número 2. ¿Qué dice el número 2? ¿Qué fuerza será necesaria para separar la superficie del agua, un aro de alambre fino de 45 milímetros de diámetro, despreciando el peso del alambre, ¿no? Para resolver este problema necesitamos saber cuál es la tensión superficial del agua, ¿no? Típicamente vamos a notar que la tensión superficial es 0,00742 kilogramos fuerza metro cúbico. Metro. Entonces, ya tenemos su tensión y sencillamente la fuerza para separar el alambre, ¿no? La tensión superficial aquí es igual a la fuerza sobre unidad de longitud. Entonces, la fuerza va a ser igual a la tensión por la longitud del alambre, o sea, en este caso su perímetro del alambre, ¿no? Entonces, tenemos fuerza es igual a la tensión superficial, que es igual a 0,00742 por su perímetro, ¿no? Esta L es su perímetro. Y el perímetro de una circunferencia es 2pi por r, ¿no es? 2 por pi por el radio. Como es 45, va a ser 22,5. 22,5. Como está en milímetros, vamos a pasarlo a metros, 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3. Multiplicado por 2, que es un caso de la tensión superficial en este caso, ¿no? Aquí en realidad es 2L. 2. Entonces, la fuerza, si se sacan todo esto de acá, vamos a borrar, ya le puse el 2. Entonces, su fuerza, ¿no? Le va a salir 0,0021 kilogramos fuerza.
Y bueno, si quieren encontrarlo en Newton, pues sencillamente multiplican esto por la gravedad, 9,81, y le va a salir en Newton, ¿no? 0,021 newtons, ¿no? Bien, entonces esa va a ser la fuerza que será necesaria para separar el aro del alambre. Bien, esa sería la número 2. Vamos La a ver tensión ahora. superficial es un dato. Sí, tiene que ser dato. Siempre, generalmente, este valor acá. Es este acá, ¿no? Tiene que ser dato. Yo creo que se olvidó su ingeniero en colocarlo porque tiene que ser dato. Entonces, esta sería la número 2. Vamos ahora para la número 3. Una cortita. ¿Qué dice? ¿Qué presión se ha de aplicar al agua para reducir su volumen un 1,25% si su módulo volumétrico de elasticidad es de 2,10 GPa? Entonces, cuando tenemos un módulo de elasticidad volumétrica de 2,1 GPa, esto implica que su volumen está al 100%. Entonces, para reducir su volumen 1,25, hay que ver qué presión hay que aplicarle extra, ¿no? Entonces, 1,25, colocamos, ¿no? Entonces, la presión extra que hay que aplicarle va a ser sencillamente 1,25 por 2,1 dividido entre 100, ¿no? Por regla de 3. Entonces, la presión extra que hay que aplicarle les va a salir 0,0263 GPa. Gigapascal, ¿no? Y listo. Esa va a ser la presión extra que hay que aplicarle. ¿Bien? Es así de fácil, ¿no? Estos tres son bien sencillos. Ahora vamos a ir con el número 4. El número 4 ya es ya vemos el concepto de capilaridad, en el cual tenemos un tubito que ustedes lo sumergen al agua, y debido a esto, pues, en el agua se va a formar como una copa, como una concavidad, ya sea convexa, o sea, hacia abajo, o sea, así, o se va a formar así, en el agua, ¿no? Y esto va a depender de las propiedades del agua, de la tensión superficial, entre otras características, ¿no? Y eso vamos a ver ahorita. Es un problema típico de tensión superficial. ¿Qué nos pide? Dice, ¿qué diámetro tendrá un tubo de vidrio para que el ascenso debido a la capilaridad del agua a 20 grados no supere 0,9 milímetros? Bien, entonces voy a borrar esta parte acá. Vamos a dibujar un tubito. Y aquí, pues el agua, ¿no? Bien, entonces, tenemos el tubo que está sumergido y nos pide calcular, pues, el diámetro acá. Entonces, el diámetro acá, ¿no? Que es igual a 2 veces el radio, como saben, ¿no? Entonces, nos pide el diámetro del tubo para que, debido a la capilaridad, ¿no? Para que no supere 0,9 milímetros. O sea, la altura tiene que ser 0,9. Entonces, aquí vamos a ponerlo más o menos por acá. La altura del agua que se va a formar, ¿no? Entonces, en ese punto más o menos, ahí tenemos, ¿no? Tenemos la curva del agua que se forma en el tubito. Y, bueno, la altura, ¿no? La altura que va a agarrar esto, la altura H. Entonces, ¿qué más hay que tener en cuenta? Aquí, ¿cuáles van a ser las presiones que van a estar sometido el tubito y el agua, ¿no? Aquí va a haber una contrapresión, ¿no? Que va a originar esta concavidad. Luego tenemos que tomar en cuenta el peso, ¿no? Del tubo. Y también hay que tomar en cuenta la fuerza que aparece en la periferia del tubo. Entonces, tenemos la contrapresión, tenemos el peso y tenemos aquí una fuerza que aparece en la contrapresión, ¿no? Perdón, en la superficie del tubo, que aparece aquí y aparece acá. No, en realidad es una, ¿no? Pero bueno, aparece en todos lados alrededor del tubo. Es una fuerza de superficie. Entonces, hay dos formas de resolver este problema.
¿no? Hay dos maneras. Entonces, tenemos el tubo que está sumergido sobre agua, ¿no? Y debido a que está sumergido, va a aparecer una concavidad a una altura de 0,9 milímetros, de acuerdo a lo que nos da el problema, ¿no ves? ¿Y qué nos pide encontrar? Pues el diámetro. Nos pide encontrar el diámetro de, el diámetro del tubito, ¿no? Bien, para responder este problema acá, tenemos que entender el concepto de capilaridad, ¿no? Aquí esta contrapresión se forma debido a una fórmula que es la fórmula de Laplace. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que la contrapresión es igual a la tensión superficial que aparece en el líquido multiplicado por 1 dividido entre radio de curvatura 1 más el radio de curvatura 2 que se forma en la concavidad y en la parte convexa y cóncava. En este caso, siempre para un tubo de capilaridad, ¿ya? R1 va a ser igual a R2. Y esto va a ser igual a R. ¿Por qué? Porque es esférica, ¿no? Porque es esférica. En este caso acá, fíjense que el tubo como es esférico, pues aquí se va a formar una curva radio igual, ¿no ves? Por concepto de circunferencia. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Va a quedar tensión superficial 1R más 1R. O sea que la Laplace, ¿no? De la ecuación de Laplace queda que esta contrapresión de acá es igual a 2 veces la tensión superficial dividido entre el radio del tubo, ¿no? Entonces, esa es la contrapresión que va a aparecer acá y que va a originar que se aparezca esta concavidad aquí, ¿no? Luego, ¿qué más hay que analizar? En este caso, ustedes pueden ver que como en estos puntos de acá, la presión, pues es la presión atmosférica. La presión es la presión atmosférica, ¿no? Y si queremos calcular, pues, la presión en este punto de acá, por ejemplo, ¿no? En este punto de acá, ¿no? Vamos a llamarla P sub C. Tendríamos que la presión en ese punto, P sub C, va a ser igual a la presión atmosférica. Y bueno, como está subiendo, ¿no? Está subiendo el material, va a ser menos el peso específico por la altura, ¿no es? ¿No? Sería en esta parte. O también se puede poner como P sub C igual a la presión atmosférica menos delta de presiones, ¿no? O sea, la diferencia de presiones que va a haber en este punto y en este punto, pues va a ser delta de presiones, ¿no ves? Tiene que haber esa diferencia de presiones, si no, no va a haber una tensión, ¿no ves? Entonces, tiene que haber una diferencia de tensiones. Entonces, igualamos estos dos puntos acá y va a quedar presión atmosférica menos el peso específico por la altura igual a la presión atmosférica menos el delta de presiones, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2 tau sobre R. Se va esto acá y se va esto acá. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar peso específico por H, 2 tau sobre R. ¿Y qué queremos saber? Queremos saber el radio. Entonces, el radio del tubito va a ser 2 tau dividido entre peso específico por H. Y ya estuvo. Hemos encontrado la fórmula, ¿no? La fórmula que va a demostrar que esto acá es que nos va a dar, perdón, el diámetro del tubo, ¿no? Otra forma de encontrarla sencillamente, ¿no? Es aplicando una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas verticales y lo igualamos a 0. Y sencillamente, ¿qué va a quedar? Va a quedar menos W, menos el peso del, del líquido, más la fuerza, ¿no? Más esta fuerza que aparece acá por el seno de teta. Esto es igual a 0, ¿no es? Supongamos que este teta acá es 90 grados, entonces como es 90 grados esto va a quedar 1. Entonces va a quedar que la fuerza es igual al peso. ¿Cuánto es igual la fuerza? La fuerza es igual a la tensión superficial por un delta de L, ¿no es? O sea, el perímetro. Y esto es igual a la masa por la gravedad. Entonces, va a quedar tau, que es la tensión superficial, por delta L, que es el perímetro. Y el perímetro es 2πr, ¿no es? 2πr. Y esto es igual a la masa. ¿Cómo se puede colocar? Se puede colocar como la densidad por volumen, ¿no es? Densidad por volumen por gravedad. Entonces aquí va a quedar 2pi por tau por r igual a densidad por gravedad, lo juntamos, y el peso, perdón, el volumen se puede colocar como el área por la altura, ¿no es? Área por altura, donde el área de la circunferencia pues va a ser pi r al cuadrado. Entonces va a ser pi r al cuadrado por h, ¿no? Esto es el volumen.
Entonces, fíjense que acá se va el pi, se va pi. Aquí va a quedar, bueno, aquí lo puse con mayúscula. Aquí va a quedar, este R se va, aquí va a quedar solo 1. Y sencillamente aquí, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2 tau, densidad por gravedad específico, y aquí va a quedar RH, ¿no? Entonces, R, ¿a qué es igual? 2 tau dividido entre peso específico H. Y fíjense que es la misma fórmula, ¿no? Podemos llegar tanto por una sumatoria de fuerzas o por medio de la ecuación de Laplace. Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí el seno de tau, o sea, perdón, el seno de teta no fuera 1, si no, por ejemplo, les da tau de teta igual a 45 grados, pues sencillamente lo colocan aquí, ¿no es? Colocarían ustedes aquí seno de teta, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Es otra forma de hacerlo, ¿no? Ya sea por la ecuación de Laplace o por medio de una sumatoria de fuerzas. Y bueno, ya podemos resolverlo, ¿no? R es igual a 2. La tensión superficial, habíamos dicho que es 0,00742, esto es dato, tiene que ser dato, dividido entre el peso específico. El peso específico para este caso, vamos a colocarlo en kilogramos. Aquí no se olviden que es en kilogramo fuerza metro, ¿no ves? O sea, kilogramo fuerza metro. Entonces el peso específico tiene que estar igual en kilogramos fuerza metro. 998,3, pongámosle. Para 20 grados, es este valor, ¿ya? 998,3 kilogramos fuerza metro cuadrado, cúbico, ¿no? Para 20 grados, ¿no? Para 20 grados. Entonces aquí, ¿cómo va a quedar? Kilogramos fuerza metro cúbico por H, ¿no es? Que vale 0,09. 0,9 por 10 a la menos 3 metro, ¿no? Entonces fíjense aquí que se va kilogramos fuerza, se va kilogramos fuerza, y aquí va a quedar metro, se va con este metro y con esto metro acá, se va a quedar, perdón, 1, va a quedar 1, ¿no? Va a quedar 1. Entonces aquí fíjense que finalmente les va a salir que el radio es igual a 16,5, algo por ahí, ¿no? Entonces el diámetro le va a salir 33 metros más o menos, 33 metros más o menos, ¿no? O sea, el doble del radio. Y ya estuvo. De esa manera encuentran cuánto es el tubo, ¿no? El diámetro del tubo para encontrar esta altura, ¿no? Y sencillamente pueden colocarlo, ¿no? La demostración de las fórmulas, cómo es que lo hacen, o directamente la fórmula, ¿no? Esta fórmula de acá o esta fórmula de acá es la misma, ¿no? No varía nada. Entonces pueden hacerlo tanto por Laplace o por una sumatoria de fuerzas y le va a salir lo mismo, ¿no? Van a encontrar cuánto es el diámetro del tubo, ¿ven? ¿Hasta acá todo bien? Por ahora todo claro, auxiliar. Bien. Bueno, los dos siguientes que vamos a hacer es fuera sobre superficies planas. Ya entramos a otro tema. Estos dos dibujitos de acá. De las 5. De las 6. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la número 5. Nos pide calcular la fuerza hidrostática horizontal y nos pide calcular el punto de aplicación, ¿no es? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es encontrar cuál es la fórmula que vamos a ocupar siempre. La fórmula es F es igual al peso específico por el área de la compuerta multiplicado por H, ¿no? H es la distancia que hay vertical entre la superficie al centro geométrico de la compuerta.
Y pueden ponerlo de otra manera. Pueden ponerlo como la fuerza es igual al peso específico por la altura por ISG por el seno de teta. Yo en lo particular uso esta de acá. ¿Ya? Uso más esa ahí. Ahorita van a ver por qué. Primero que todo, colocamos nuestra coordenada, ¿no? Va a estar en este lado, ¿no? Y va a estar en este lado. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta y queremos encontrar primero el peso específico. Sabemos que es la densidad por la gravedad, ¿no es? En este caso nos da la densidad relativa. Entonces, la densidad del fluido va a ser la densidad relativa por la densidad del agua, ¿no es? Por la gravedad, ¿no? ¿Cuánto es la densidad relativa? 0,8. ¿Cuánto es la densidad del agua? Dijimos que era 1000, ¿no es? ¿Y cuánto es la gravedad? 9,81. Entonces, el peso específico va a salir 7848 newton metro cúbico, ¿no? Ya tenemos el peso específico. ¿Qué faltará encontrar? El área. El área para esta compuerta triangular, sabemos que es base por altura, ¿no es? O sea, 4 por 3 dividido entre 2. O sea, 6, ¿no? 6 metros cuadrados. ¿Qué más? Ya tenemos esto acá. Seno de teta. ¿Cuánto va a ser teta? Va a ser 45. Entonces, seno de teta es igual a raíz de 2 dividido entre 2. ¿Y qué nos faltaría? Faltaría este ISG. Entonces, ese ISG no es más que la distancia que hay entre la superficie al centro geométrico de la compuerta. El centro geométrico está acá. Entonces, más o menos sería esto de acá. ¿No ves? Esto y ese. ¿Ya? Esto. Entonces, ¿cuánto va a ser? Primero, sabemos que esto acá vale 2 metros. ¿No ves? Sabemos que vale 2 metros. Y sabemos que esto acá vale 45 grados. Entonces, podemos encontrar cuánto va a ser esta distancia de acá. ¿No ves? Esa distancia de acá, ¿no? Desde acá hasta acá, va a ser sencillamente 2, bueno, sí, también, 2 sobre seno de teta. O sea, seno de 45, ¿no? Más esta parte de acá. Más esta parte de acá. ¿No ves? Y esa parte de aquí, fíjense, si todo esto es 3, sabemos que el centro geométrico del triángulo está a 1/3 de su altura. Y su altura es 3, ¿no ves? O sea, esta parte de acá es 1/3 de su altura, ¿no ves? Del triángulo. Y su altura es 3, pues, ¿no? Entonces va a ser 1/3 de 3. Entonces, finalmente, esto de acá les va a salir 3,828 metros. Y listo. Finalmente, la fuerza no es más que 7848 multiplicado por 6 por raíz de 2 dividido entre 2 por 3,83. Entonces, la fuerza es igual a 127,46 kilonewton. Listo, ya sabemos cuánto es la fuerza. Ahora, ¿qué faltará encontrar? Faltará encontrar su punto de aplicación, ¿no? ¿Dónde va a estar aplicada? Entonces, su punto de aplicación no es más que YR igual a YSG más la inercia dividido entre el peso, el área por YSG. Entonces, YSG está hasta este puntito, ¿no? Hasta acá. Y YR está un poquito más abajo. Un poquito más abajo, ¿no? Está un poquito más abajo. Está acá, ¿no? Está un poquito más abajo. Todo esto es YR, ¿no? Entonces, de acá hasta acá, pues es YSG, ¿no ves? Y esta pequeña partecita de acá
no es más que la inercia dividido entre el área por ISG, ¿no es? Por eso Y es igual a ¿cuánto? ISG, o sea, toda esta parte de verde, toda esta parte verde, más esta partecita de acá, que es la inercia dividido entre el área por ISG, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale ISG? Es 3,828 más la inercia. En el caso de un triángulo, su inercia es igual a la base por la altura al cubo dividido entre 36, ¿ya? Entonces, en este caso, la base es 4, 3 al cubo dividido entre 36, todo esto dividido entre el área que vale 6 por 3,828. Entonces, YR le va a salir un poquito más abajo y le va a salir 3,96 metros. Y ya estuvo. Encontramos su punto de aplicación y encontramos la fuerza a la que está sometida en este caso. ¿Bien? Este sería el número 5. ¿Ya? Para el número 6, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar esta parte acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero que todo, colocamos nuestras coordenadas, ¿no? Nuestras coordenadas. Lo colocamos paralelas casi siempre a la compuerta, ¿no? Colocamos de esta manera. Aquí va a ser Y, ¿no? Y aquí va a ser cualquiera X. No importa. Entonces, aquí tenemos Y, ¿no? ¿Qué queremos encontrar? Primero que todo encontramos su centro geométrico, ¿no? En este caso acá, bueno, es una compuerta rectangular, ¿no? Una compuerta rectangular. Entonces va a estar más o menos aquí, ¿no? Va a estar más o menos aquí. Su centro geométrico, ¿no? Entonces, de acá hasta acá va a ser YCG, ¿no? YCG. Entonces, empecemos, ¿no ves? Primero que hay que hacer, bueno, sabemos que la fuerza que es igual. Peso específico por el área, por el seno de 45, por el seno de teta, por la, ¿qué más era? SG, por ISG, ISG, ¿no? Bien, entonces, hasta acá, ¿cuánto es el peso específico? El peso específico, bueno, 9.810, colocamos, newton metro cúbico. Luego el área, como una compuerta rectangular, entonces vamos a colocar aquí. Bien, entonces la compuerta rectangular, bueno, el ancho nos lo da, ¿no ves? El ancho nos dice que es 1,2 metros. ¿Qué nos faltaría encontrar esta parte de acá? Si esto de acá es 1,5 metros, entonces esta parte de acá, pues obviamente va a ser 1,5 por el seno de 45, ¿no ves? Perdón, 1,5 dividido entre el seno de 45, ¿no? Esta parte acá, ¿no ves? Esta parte naranja va a ser 1,5 dividido entre el seno de 45, ¿no ves? Esta parte acá. Entonces su área, ¿cuánto va a ser? 1,2 multiplicado por esta parte acá. Bueno, esto de acá les va a salir 2,121. Entonces su área es igual a 2,546 metros cuadrados. ¿Eh? Ya tenemos su peso específico, ya tenemos su área. ¿Qué nos falta encontrar? El seno de teta. Ya sabemos que seno de 45 es igual a la raíz de 2 sobre 2. Y nos faltará encontrar finalmente su YSG. Entonces, colocamos aquí. YSG es igual a. Sabemos que todo esto de acá dijimos que era 1,5 dividido entre seno de 45, ¿no? O en otras palabras, era igual a 2,121. Entonces esta parte de acá es igual a 2,121. Entonces, ¿qué no? Pero no nos interesa todo completo, ¿no ves? Sabemos que en el rectángulo su centro de gravedad pues está aquí, ¿no ves? Está exactamente en la mitad de esto. O sea, es 2,121 dividido entre 2, ¿no ves? Entonces, esta parte de acá sería 2,121 dividido entre 2, ¿no ves?
O sea, 1,06 aproximadamente, ¿no? 0,6. Entonces, esa parte de es 1,06, 061 me sale a mí, ¿ya? Más esta parte de acá, pues no es, más esta parte de acá. Más esta parte de acá, pues no es. Y ese aquí, ¿cuánto es lo verde? Lo amarillo más lo rojo, ¿no ves? Y esta parte amarilla, sencillamente, fíjense que en este caso sería 1,5 dividido entre el seno de teta, ¿no? Nada más, esa parte amarilla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo que nos interesa en realidad es esta parte de acá, ¿no es? Esta parte de acá. O sea, esa parte de ahí, de acá, es esta parte de acá, pues, ¿no? Esa parte de acá. Y si esto es 1,5, entonces este ángulo de 45, pues es este ángulo de 45, ¿no? Hay una simetría. Entonces aquí es 45, aquí también va a ser 45 y va a ser lo mismo que lo de acá, pues, ¿no es? Va a ser lo mismo que acá. Por lo tanto, pues, esta parte de acá, pues, va a ser 1,5 dividido entre seno de teta, ¿no? 1,5 dividido entre el seno de 45. Finalmente, entonces, YSG va a ser 1,5 dividido entre el seno de 45 más la parte roja, que es 1,061. Y esto de acá sale 3,182 metros. Listo, entonces la fuerza, ¿cuánto va a ser? Va a ser el peso específico, 9.810, por el área, 2,546. 546. Seno de teta, raíz de 2 sobre 2 por ISG, 3,182. Entonces la fuerza les va a salir 56,197 kilonewtons. Bien, ya sabemos cuánto es la fuerza, que nos falta encontrar su punto de aplicación, ¿no ves? YR, su punto de aplicación es igual a ISG más la inercia dividido entre el área por ISG. Para un rectángulo, ¿no? De ancho B y altura H, la inercia va a ser la base por la altura al cubo, dividido entre 2. ¿Bien? Entonces aquí, ¿cuánto va a quedar? ISG, ¿cuánto vale? 3,182 más la inercia, ¿cuánto vale la base acá? 1,2, ¿no es? 1,2 por la altura, o sea, ¿dónde está? 2,12, ¿no? Al cubo, ¿no? Dividido entre 2. Y todo esto dividido entre su área, 2,546 por ISG, 3,182. Finalmente, YR es igual a 3,3. 3,3 metros. O sea, la distancia que hay entre esto hasta un poquito abajo de ISG, pues esto es YR, ¿no es? Esto es YR, ¿no es? Donde, bueno, ya sabemos que esto acá, todo esto acá, es YSG, ¿no es? Y esta parte de acá, y esta parte de acá, pues es la inercia dividido entre el área por ISG, ¿no? Esa sería esta parte singa de acá, ¿ya? Bien, entonces una vez ya encontrado cuánto es su punto de aplicación, la fuerza, y bueno, todo básicamente, ¿qué nos pide el problema? Nos pide encontrar una fuerza vertical tal que la compuerta se mantenga estable, ¿ya? O sea, tiene que mantenerse estable, o sea, no tiene que abrirse, ¿no? La cual va a girar en el punto B, va a girar, o sea, aquí va a girar, aquí se va a abrir, ¿no? O sea, aquí entonces está empotrada, ¿no ves? Aquí está empotrada y aquí se va a abrir. ¿Qué hacemos nosotros? Dibujamos la compuerta, ¿no ves? Y aquí va a ser el punto A, el punto de apoyo. Punto de apoyo. Aquí va a ser el punto móvil, ¿no? Donde se va a mover, ¿no? ¿Qué más vamos a dibujar? El peso
¿no? Nos da un peso a la compuerta. Entonces, el peso de la compuerta que vale 20, ¿no? 20 kN. Y sabemos que la distancia que hay entre eso y el peso, bueno, saben que el peso siempre está en el centro geométrico, ¿no ves? O sea, está a 1,061, ¿no? 1,061, ¿no? Está, o sea, esta parte rojita, ¿no ves? 1,061. ¿No ves? Y bueno, nos pide una fuerza que está aplicada, ¿no? Entonces esta fuerza va a estar igual aquí en el centro geométrico, ¿no? Va a estar igual acá. Esta fuerza B que no sabemos cuánto vale, ¿no? Pero está a la misma distancia del punto A, ¿no? Está a esta misma distancia, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el problema. ¿Y qué más nos falta? Nos falta una fuerza más, que es esta fuerza que acabamos de encontrar, esta fuerza de 56. Y esa fuerza de 56 está un poquito más abajo, ¿no ves? Está un poquito más abajo, está aquí, ¿no? Y vale 56,2, vamos a marcarlo. ¿Y qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar la distancia que hay de acá hasta esta fuerza, ¿no ves? Sabemos que YR es la distancia que hay desde este punto hasta acá, ¿no ves? YR es igual a 3,3, ¿no ves? Es la distancia que hay hasta acá. Pero en realidad no nos interesa esta parte de acá. Esto acá no nos interesa, ¿no? Solo nos interesa a partir del punto A. Entonces, esta distancia de acá, esa distancia D, va a ser igual a YR menos esta parte de acá. Y esta parte de acá, pues, no es más que 1,5 dividido entre el seno de teta, ¿no ves? O sea, 3,3 menos 1,5 dividido entre el seno de 45. Y esto acá nos va a salir 1,179. Entonces, D es igual a, bueno, 1,8, ¿no? 1,8 metros, ¿no? Que sería la distancia del punto A hasta hasta este punto, ¿no? Que es donde se aplica la fuerza, esta fuerza de acá. Entonces, borramos esta parte de acá y sencillamente podemos resolverlo de dos maneras, haciendo una sumatoria de fuerzas verticales o haciendo momento. Si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, en este punto RA hay un punto de apoyo. O sea, es un punto de apoyo. Entonces aquí en ese punto va a haber una fuerza. ¿Por qué? Porque es un punto de apoyo, ¿no es? Entonces, como es un punto de apoyo, obviamente ahí va a haber una reacción. Entonces no podemos hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Porque habrían dos incógnitas. Lo mejor sería hacer una sumatoria de momentos en el punto A. Sumatoria de momentos en el punto A en sentido antihorario y lo igualamos a 0. ¿Qué tendríamos? Tenemos sobre esta compuerta. Tendríamos F, o sea, perdón, 56,2 multiplicado por 1,8, esto está en sentido antihorario, ¿no? Eso, o sea, positivo. Menos 20 por el coseno de 45, ¿no? Por el coseno de 45. Aquí es teta, ¿no? Aquí es teta. Entonces va a ser, perdón, ahí no es teta. Es acá. Ahí es teta. Entonces ahí va a ser teta, coseno de 45. Es ahí. Está bien, sí, ahí. Ya. Por la distancia que sería 1,061, ¿no? Sentido, lo mismo, ¿no ves? Antihorario. Menos B, lo mismo, ¿no ves? B por el coseno de 45 por la misma distancia, 1,061. Y lo igualamos a 0, ¿no ves? Y finalmente B de acá le va a salir aproximadamente 69. Y esa es la respuesta. Bien, se necesita una fuerza vertical de 69 kilonewtons para mantener la compuerta estable sin que se mueva, o sea, sin que haya movimiento y se abra, ¿no? Eso entonces sería básicamente todo sobre fuerza sobre superficies planas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Duda? Ese seno de teta raíz de 2 dividido entre 2, ¿cómo lo sacaste? Es una identidad. O sea, para 45 grados, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Nada más. Ah, ya, ya. Gracias.
No hay que. Bien. Lo dejo ahí un rato, copienlo y hacemos las demás. Ya, seamos los chicos. Ahora entramos a lo que es fuera sobre superficies curvas. El 7 y el 8, 7, 8 y 9, es fuera sobre superficies curvas. Y no voy a mentirles, estuvieron difíciles. Pero se puede resolver, ¿no? Pero estuvieron difíciles. Sobre todo el 9, el 9 está complicadito. Pero vamos a hacerlo, ¿ya? El 7, ¿qué dice? Determinar la fuerza horizontal y vertical, ¿no? Sobre el cilindro, ¿bien? Aquí, pues en este caso, cuando hablamos de fuerza sobre superficies curvas, tenemos tanto una fuerza horizontal como una fuerza vertical, ¿ya? O sea, en una fuerza sobre superficie plana solo tenemos una fuerza horizontal, ¿no? Que ya sabemos calcularla. Pero en este caso, cuando es curva, tenemos una fuerza también vertical. Y esa fuerza vertical es igual al volumen desplazado, ¿ya? Y eso es donde se complica un poquito el tema, ¿no? Vamos a hacerlo. Bien, ¿cómo sería el caso? No, primero vamos a encontrar las fuerzas horizontales, ¿ya? Vamos a hacerlo más grandecito. Ya, aquí. ¿Dónde va el mambo? Ya. El punto es lo siguiente. Hay que dividir la circunferencia. Hay que dividirla. La dividimos así. ¿Ya? Que son los puntos de contacto. Fíjense, ¿no? En este punto hay contacto, en este punto también hay contacto. Entonces la dividimos ahí. Bien. Una vez que dividimos, tenemos que encontrar una fuerza horizontal solo de esta parte de acá, ¿ya? Entonces, esa fuerza horizontal está aplicada sobre esta cara de cuerpo, ¿ya? Sobre esta cara de cuerpo. Y hay otra fuerza que sería la fuerza aplicada en esta parte de abajito. En esta parte de abajito, la fuerza no va en ese sentido, sino que va en este sentido acá, debido al punto de apoyo, ¿ya? Debido al punto de apoyo no va aplicada aquí, sino que va aplicada en sentido contrario. ¿Por qué? Por el punto de apoyo. Fíjense que después del punto de apoyo se opone, ¿no? Se tiene que oponer, digamos, a ese punto. Entonces, ya saben, tenemos que encontrar una fuerza aquí, ¿no? En el punto, desde este punto hasta acá, hasta acá, hasta acá, todo esto. Y en este punto de acá, ¿no? En la parte de abajo. Bien. ¿Cómo sería entonces? A ver. Este es el centro. Aquí nos dice que R es igual a 0,9, ¿no es? Primero podemos encontrar esta parte de acá, ¿no ves? Esta parte de acá, fíjense que si esto acá es 45 grados, aquí esta parte de acá pueden ponerla como 0,9, que sería la hipotenusa, por el seno de 45. ¿No? O sea, este 45 grados acá se coloca aquí, ¿no es? Entonces, ese punto de contacto está aquí, entonces esta parte de acá, esta pequeña parte de acá, es 0,9 por el seno de 45, ¿ya? Que nos va a salir 0,636.
Voy a borrar entonces esta parte de acá. Vamos a ponerlo así. Ahí. Ahí. Y ahí, ¿no ves? Ahí vamos a hacer bonito. Ya, ok. Perfecto. Entonces, ya saben, ¿no? Esta parte de acá es 0,9, o sea, el radio multiplicado por el seno de 45, o sea, esta parte de acá. Y eso le va a salir 0,63. Aquí lo mismo, ¿no ves? Entonces, toda esta parte de acá, pues sencillamente va a ser la suma de esto más esto, ¿no ves? Y eso le va a salir 1,273. ¿Ya? 1,273. Aquí también, bueno, aquí, aquí también le va a salir lo mismo. ¿Ya? Por simetría le sale lo mismo. Aquí le va a quedar 0,636. Y aquí 0,636. Entonces, si el radio es 0,9, o sea, la distancia que hay de acá hasta acá es 0,9, entonces esta parte de acá, obviamente va a ser 0,9 menos 0,636, ¿no ves? ¿No ves? Entonces, esta pequeña partecita de aquí les va a salir 0,26. 0,2635. ¿Ya? 0,2635. Y aquí abajito también le sale lo mismo, ¿no? Por simetría. Muy bien. Entonces, ya tenemos, bueno, básicamente todo, ¿no? Del triángulo, ¿no? Si aquí hay un 1,2 metros, pues esta parte de acá sería 1,2 metros, ¿no? 1,2 metros más esto de acá, ¿no es? Entonces aquí cuando sería 1,2 más 0,636, ¿no es? O sea, 1,836. ¿No ves? Entonces, bien, podemos encontrar tranquilamente ahora sí la fuerza horizontal 1. Colocamos aquí, fuerzas horizontales. Entonces, las fuerzas horizontales, en este caso, ¿no? Para esta parte de acá, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos en este caso, bueno, 1 metro, ¿no? Que sería el ancho, ¿no? No dice, creo. No dice, bueno. 1 metro pues sería la longitud del cilindro, ¿no? O sea, la longitud del cilindro, ¿no? Esto acá sería, ¿no? 1 metro. 1 metro, ¿no? O sea, esa longitud acá. Que como no dice, vamos a suponer que es 1. Y esta parte de acá, pues va a ser 0,636 más 0,636 más esta parte de acá, ¿no? Entonces sería, ¿dónde está? Sería 0,636 más 0,636 más 0,26. 27, 25, ¿no? O sea, esto acá, ¿no? Esto acá. Todo esto acá. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto sería su... Bueno, esto acá le va a salir 1,536, ¿no? Bien, sabemos entonces que la fuerza horizontal número 1, fuerza horizontal 1, aquí es igual al peso específico por la altura y SG por el seno de teta, ¿no? En este caso no hace falta que coloquemos el seno de teta, ¿no? Porque estamos siendo sobre una superficie curva. Entonces aquí no vamos a colocar esto. Bien, entonces, el peso específico del agua vamos a colocarlo en kilogramos fuerza, ¿ya? El peso específico, 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. Entonces aquí va a ser 1000 por el área, 1 metro por 1,536, ¿no?
multiplicado por ISG. ¿Cuánto sería ISG? Sería esto de acá, ¿no? 1,2 más, bueno, más la mitad de esto acá, ¿no ves? La mitad de esto. Y esto de acá vale 1,536. Entonces, 1,536 dividido entre 2, ¿no ves? Entre 2. O sea, esta parte de acá, ¿no ves? Eso de acá, como es un rectángulo, bueno, visto desde una vista horizontal es un rectángulo, ¿no ves? Entonces, como estamos viéndolo de manera horizontal, tenemos un rectángulo en la cual esa partecita de ahí va a ser 1,536 dividido entre 2. Entonces, la fuerza horizontal número 1, FH1, le va a salir 3022,85 kilogramos fuerza. Muy bien. Entonces ya encontramos toda la fuerza horizontal, ¿no? Despreciando esta parte de arriba, obviamente, porque aquí no va a haber una fuerza horizontal, ¿no ves? En cambio, a partir de acá, hacia abajo, sí hay, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos la fuerza horizontal 1, pero como les dije, a partir del punto de apoyo, pues, en esta parte de acá abajo, aparece otra fuerza, que es una fuerza de oposición, una fuerza que se opone a esta fuerza, ¿no? Debido al apoyo en el punto B. Entonces, esa parte cinga de ahí tenemos que calcularla también, la fuerza horizontal. Entonces, esa fuerza horizontal, número 2 vamos a llamarla, va a ser lo mismo, ¿no ves? El peso específico por la altura por ISG. Dibujamos su área. Dijimos que la longitud largo es 1 metro nomás, porque no nos dice el problema. Y esta parte de acá, pues obviamente va a ser esta parte cinga de acá, ¿no? Esta parte cinga de acá. Esta parte de acá, ¿no ves? O sea, 0,2635. Entonces, la fuerza horizontal número 2 va a ser igual al peso específico, 1000, multiplicado por el área, 1 por 0,2635 por ISG. ¿Cuánto sería ISG? Bueno, sería 1,2, ¿no? 1,2 más esta parte de acá, más esto, ¿no es? Más esto, o sea, sería la distancia que de acá hacia aquí, ¿no es? Hacia acá, ¿no es? O sea, 1,2, que sería hasta acá, más esta parte de acá, que sería 0,636. Por, bueno, dos veces 0,636. Más, bueno, vamos a hacerlo bajito. No va a entrar ahí. 1000, el área 1 por 0,2635 y SG. ¿Cuánto sería entonces? 1,2 más 0,636 más 0,636 más 0,2635 dividido entre 2. Entonces, la fuerza horizontal número 2 es igual a 687,65 kilogramos fuerzas. Muy bien. Entonces, la fuerza neta, ¿no? Como les dije, ¿no? Ule. Ya. 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 Entonces, la fuerza neta, ¿no? Aquí tenemos una fuerza, ¿no? Dirigida a este punto. Aquí tenemos una fuerza H1. Y aquí, obviamente, como les dije, tenemos otra fuerza, ¿no es? Debido a este punto de apoyo, FH2. Entonces, la fuerza neta, pues va a ser esto de acá menos esto de acá, ¿no es? Fuerza neta, bueno, la fuerza horizontal final es igual a F
H1 menos FH2. Y esto acá le va a salir 2335,39 kilogramos. Bien, ya encontramos la fuerza horizontal. Nos falta encontrar la fuerza vertical. Fuerza vertical. La fuerza vertical, ¿no? La fuerza vertical no es más que el volumen desalojado. El volumen desalojado por el cilindro. ¿Cuánto va a ser? Va a ser lo siguiente. Le damos la esferita. ¿No? Aquí, este punto de acá hasta este punto de acá, trazamos una línea. Hasta aquí era, ¿no? Más o menos hasta este punto B. Aquí trazamos otra línea. Aquí trazamos otra línea. Ya. Tenemos entonces esta parte de acá, primera parte, ¿no? Aquí tenemos un área que calcular. Aquí tenemos otra área que calcular. Y finalmente, la parte de arriba, tenemos otra área que calcular. En total tenemos 3 volúmenes, ¿no? Como se dan cuenta, tenemos 3 volúmenes. Sería el volumen de esta parte de acá, el volumen de esta parte de acá y el volumen de esta parte de acá. Esta parte de acá pues no es necesaria porque a partir de este punto no hay ningún tipo de fuerza que se ejecute sobre el cilindro. Entonces, empezando por la parte amarilla. La parte amarilla, fíjense que no es más que la mitad de una circunferencia, ¿no es? O sea, 4 tercios, bueno, pi medios por 0,9, o sea, el radio, ¿no es? Al cuadrado por la longitud, ¿no es? Le va a salir 1,272. Bien, vamos con el triángulo. El triángulo, ¿cuánto sería? Volumen 2. Esta parte de acá, ¿cuánto es? 0,636 más 0,636, o sea, 1,273, ¿no es? Y esta parte de acá es es lo mismo. 1,273. Exactamente, lo mismo. 1,273. 1,273 por 1. Y esto acá le va a salir, a ver, 1,273, 1,27, bueno, por 1,273, 1,62. Entonces, el volumen 3, perdón, este de acá es este de acá, este de acá es este de acá, y bueno, finalmente quedaría este acá, ¿no es? Ese volumen 3 va a ser igual a 1,273 multiplicado, como es un rectángulo, no, fíjense, es un rectángulo. Esto vale 1,273 y esta parte de acá arriba, es esta parte de acá, 0,2635. 0,2335. Perdón, no estoy mal, perdón. Aquí es dividido entre 2, pues no ves, de aquí es dividido entre 2. Aquí dividido entre 2. No, es un rectángulo. Aquí volumen 2. Aquí, vamos a hacerlo con rojito. Aquí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, esta parte de acá, el volumen 2, tendríamos 1,273. 1,273, o sea, base por altura, ¿no es? Dividido entre 2. Multiplicado por 1, ¿no es? Que sería 0,81. Ahora sí. Y finalmente el volumen de acá arriba, el volumen 3, ¿qué va a ser? Va a ser esta parte de abajo, que es 1,273, y la parte de arriba no es esta parte de acá, sino la parte de arriba es todo lo que está desalojado. O sea, esta parte de acá sí también, pero también la parte de acá arriba, ¿ya? O sea, todo lo que está desalojado para arriba.
o sea, 1,2. ¿Bien? Por 1,2 multiplicado por 1, por su longitud, ¿no ves? Que sería 1,53. Listo, finalmente el volumen total, pues es la suma de estos tres, ¿no ves? Y les va a salir 3,613. Entonces, la fuerza vertical no es más que el volumen desalojado, o sea, el peso específico por el volumen. El peso específico lo habíamos puesto en 1000 kilogramos fuerza a metro cúbico y el volumen sale 3,613. Entonces, la fuerza vertical es igual a 3613 kilogramos fuerza. Y ya estuvo. De esa manera obtenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical, ¿ya? De esta parte de acá, ¿no? No se olviden, la fuerza vertical es la parte desalojada, ¿no? Es la parte desalojada hacia arriba. En cambio, la fuerza horizontal es ya desde esta parte de acá hacia abajo, ¿no? Esta parte hacia abajo, fuerza número 1, debido a este punto de apoyo aparece la fuerza número 2 y bueno, sería su diferencia, ¿no? Bien. ¿Entendido esta parte acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? El volumen 3, si puedes volver a explicarlo, por favor. ¿Cuál? El volumen 3. Claro, el volumen 3, el volumen 3 es esta parte de acá. Esta parte de acá. Todo esto acá es el volumen 3. Todo esto acá. Esto es el volumen 3. Esto acá es el volumen, vamos a hacerlo con verde como está acá. Esto acá es el volumen 2. Y esto de acá es el volumen 1. ¿Ya? Entonces, fíjense, el volumen 3 es la mitad de la esfera, ¿no? El volumen 2 es este triangulito. Y el volumen 3, pues esta parte acá, ¿no? Fíjate, es 1,27 en la parte de abajo y la parte de arriba, pues, es 1,2, ¿no ves? Esa parte ahí. Este es el volumen 3, el volumen 2 y el volumen número 1. Y esta parte acá no se toma en cuenta, ¿no? Por lo que le dije que no va a influir en el análisis. Entonces, sería todo, solo esta parte acá. Ah, ya, sí. Ahora sí, excelente. Ok, bien. Ese sería el número 7. Vamos a hacer ahora el número 8. El número 8 nos pide pues la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Para la fuerza horizontal, ya sabemos cómo hacerlo. La fuerza horizontal no es más que el peso específico por el área por ISG, ¿no es? En esta parte de acá, pues fíjense que si lo vemos desde la vista horizontal, vamos a tener un rectángulo. Un rectángulo, ¿no ves? Aquí esto acá sería 9. Y su ancho, ¿no? Que no sabemos, pero nos pide encontrar el empuje hidrostático por metro de ancho. Entonces, pues el ancho no nos importa, ¿no? Entonces, FH, ¿cuánto va a ser? El peso específico, 9.810 newton metro cuadrado, por el área, 9 por W, por YSG. Y YSG, pues sabemos que es la mitad de 9, ¿no? O sea, 4,5. ¿No? O sea, esta parte de acá, 4,5, ¿no es? Que sería visto desde acá, ¿no es?
Aquí, más o menos aquí, ¿no? Entonces, colocamos FH dividido entre W, vamos a colocarlo como F minúscula H. ¿Y qué va a quedar? 9.810 por 9 por 4,5 va a quedar 397,305 kN. Esa sería la fuerza horizontal. Y la fuerza vertical tenemos que integrar. La fuerza vertical era igual al volumen desplazado. Peso específico por volumen desplazado. De esta parte de acá, ¿no? De toda esta parte de acá. Esta parte de acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que integrar, ¿no? Hay que integrar. Entonces, colocamos aquí nuestra eje coordenadas, Z, aquí colocamos X. Y básicamente, ¿cómo sería? Tendríamos que integrar aquí Z, y aquí X, ¿no? Aquí sería la parábola. Esta es la parábola, Z igual a 4X cuadrados. Aquí X igual a 0. Y aquí sería X igual a 1,5, ¿no? Y aquí sería 9, ¿no? 9. Entonces, el área, ¿cómo sería? La fuerza vertical sería igual a el ancho por el área por W, ¿no es? Por W, por el ancho. Entonces, quedaría fuerza vertical igual a peso específico por el área, ¿no es? Entonces, el área, ¿qué sería? Sería todo esto de acá. O sea, habría que integrar, ¿no es? Habría que integrar. Entonces, sería la integral desde 0 hasta 1,5, ¿no? Desde 0 hasta 1,5. Desde 9 menos 4x cuadrado, ¿no? Delta x. Entonces, su área sería, bueno, integramos esta parte acá, le va a quedar 9x menos 4 tercios de x al cubo desde 1,5 hasta 0, ¿no ves? Y el área le va a salir 9. 9 metros cuadrados. Entonces, la fuerza vertical es el peso específico, 9.810 por 9. O sea, FB es igual a 88,29. Y ya estuvo. Esto sería la fuerza vertical, integrando en esta partecita de acá, y esta sería la fuerza horizontal. Ya estuvo. Si quieren saber la fuerza resultante no es más que la raíz de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Nada más. Esa sería la resultante, ¿no? En esta parte de acá. ¿Bien? Copienlo, voy a poner acá mi laptop. Bien, sigamos, chicos. La 9 vamos a dejarla para después. Un poquito complicada. Vamos a hacer la 10. La 10 nos pide calcular la altura metacéntrica del cuerpo mostrado en la figura para la condición de flotación indicada. Nos pide ver si es estable. Entonces, colocamos. La altura metacéntrica es igual a ¿qué? La inercia del cuerpo dividido entre el volumen desplazado
menos la distancia que hay. La distancia que hay desde la altura inferior hasta arriba. ¿No? O sea, a ver, si esto es 0,50, es esta altura de acá. Es el sub 0. Entonces, ¿cuánto vale la inercia? La inercia va a ser considerando el cuadradito. O sea, esta parte de acá y la parte de atrás. La parte de atrás que no sabemos cuánto está sumergido, ¿no? Entonces va a ser la base por la altura del cubo, dividido entre 2. Entonces, la base, perdón, al revés. En este caso al revés. Es base al cubo. Es base al cubo dividido por altura, dividido entre 12. Entonces, la base al cubo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,5 más 0,5 más 1,5, ¿no? Al cubo. Dividido entre 2. Por la altura. Y la altura no la conocemos. La conocemos, ¿no? Se va a salir todo esto acá. Entonces, la inercia sale 1,302 H. El volumen desplazado va a ser igual a 0,5, ¿no? 0,5 por 0,5 por la parte de acá atrás, ¿no? Es que no sabemos cuánto vale, por H. Por H. Y como son dos cuerpos, ¿no? Entonces tenemos esta parte de acá y esta parte de acá por 2, pues, ¿no es? Por 2. Entonces, B va a ser igual a H dividido entre 2. Y L sub 0 va a ser igual a 0,5 más 0,5 dividido entre 2. O sea, 0,75. Y finalmente, la altura metacéntrica, entonces va a ser 1,302 H dividido entre volumen desplazado, H medios, menos 0,75. Fíjense que H se va, y va a quedar que la altura metacéntrica es igual a 1,854 metros, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Eso sería la altura metacéntrica. Y podemos ver que en este caso sí va a ser estable, ¿no? Va a ser estable. Bien, esa sería la altura metacéntrica, ¿no? Con esas fórmulas acá en este caso, ¿no? No se olviden que siempre es pal desplazado, ¿no? O sea, esta parte de acá atrás. ¿No? Esta parte de acá atrás. Eso es lo que estamos encontrando, ¿no? Esta parte de la parte de acá atrás, que no sabemos cuánto vale, pero se puede simplificar, digamos. Bien. Y parecido va a ser la número 11. Es parecida. Nos pide lo mismo. Nos pide encontrar, bueno, nos pide determinar si es estable. ¿Es estable? Vamos a ver. ¿Qué tenemos en este caso? Primero que todo tenemos que encontrar cuánto va a ser la altura sumergida. O sea, esta parte de acá. Vamos a llamarlo H. Esta altura de acá va a ser H. Y como, fíjense que el seno es 45 grados. Entonces, como el seno es 45 grados, entonces esta altura de acá va a ser la misma que la de acá. ¿No ves? Y de acuerdo a Arquímedes, ¿qué sabemos? Que el peso que el peso es igual al volumen desalojado, ¿no es? Entonces, estos, ¿se acuerdan de esto acá en física 2? El peso es igual al volumen desalojado. Entonces, ¿cuánto es el peso? Nos lo da el problema, 4,5. ¿Cuánto es el peso específico? 9.810. ¿Y el volumen cuánto sería? Primero, ¿cuánto sería el área? La parte de abajito. Sería 1 metro. 1 metro por H. ¿No ves? Por la altura. Por H. Por H, ¿no ves? Este sería el volumen. ¿No ves? Sería 1 metro acá. Esta parte de acá es 1 metro. Y esto acá, bueno, perdón. Esto acá es 1 metro. Esto acá es H. Y esto acá es H, ¿no ves? Entonces va a ser 1 por H por H. Por
2, ¿no ves? ¿Por qué por 2? Porque son dos cuerpos. Aquí tenemos un cuerpo y aquí tenemos otro cuerpo. Entonces son dos cuerpos. Multiplicado por la altura metacéntrica que está desplazada. Y en este caso sería 0,5 metros, ¿no ves? 0,5 por 0,5. Esto de acuerdo al problema, ¿no? Fíjense que aquí nos dice, tiene el centro de gravedad 0,5 metros por debajo de la superficie superior. Entonces 0,5. Entonces tiene, aquí lo multiplicamos por 0,5. Entonces H va a ser igual a 0,0214 metros. ¿Sí? Es decir que el volumen desplazado va a ser 0,0214 al cuadrado, ¿no ves? O sea, les va a quedar, vamos a ver, por 2, ¿no? Por 2. Por 2, ¿no ves? Porque son 2. 2 por 0,0214 al cuadrado, o sea, 0,00092. Y podemos encontrar la altura metacéntrica. Y la altura metacéntrica ya sabemos cuánto es. Es la inercia, volumen desplazado, menos L. ¿No ves? La inercia, en este caso, ¿cuánto sería? Sería para rectángulo, ¿no ves? Para rectángulo de acá. Sería 0,0214 por, ¿no? Por un metro, que será toda la base, ¿no? Acá, un metro al cubo, dividido entre 12, dividido entre volumen desplazado, que es 0,00092, menos la longitud, ¿no ves? Que sería la altura metacéntrica, perdón, la distancia que hay entre el medio geométrico, 0,5, menos, fíjense que aquí del rectángulo, tenemos esto de acá, su centro geométrico está en este punto, ¿no ves? A 2/3 de H. Entonces sería menos 2/3 de H, que vale 0,0214. ¿No ves? Menos 0,0214. Entonces finalmente su altura metacéntrica es 1,947 metros. Esa sería su altura metacéntrica, ¿no? Y en este caso no va a ser estable. No es estable. De por sí nomás ya se puede ver que no es estable porque M tiene que ser menor a ISG. Y bueno, como pueden observar, ¿no? Si esto es 1 metro y esto es 1,94, obviamente no va a ser estable. No va a ser estable. Entonces no es estable porque la altura metacéntrica va a estar muy por abajo del centro geométrico. Ya estuvo, nada más tienen que hacer, ¿no? Por Arquímedes igualan, en este caso, y bueno, de acá encuentran la altura metacéntrica, ¿no? Del cuerpo. ¿Bien? Esa sería la número 9, perdón, sí, la número 10 y la número 11. Ahora llegamos la número 9. Está acá. Ah, perdón, no es ahí. Está acá. Ya. Bien. Nos pide encontrar las fuerzas verticales. La fuerza vertical, o sea, la fuerza que va a haber encima del cilindro, ¿no ves? Desplazado por el cilindro. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar, vamos a ir paso por paso, ¿ya? Primero tenemos que encontrar cuánto vale esto. Se puede encontrar de forma sencilla. Si esto de acá vale R, esto de acá vale la mitad de D ¿cuánto vale? Vale 3/5, ¿no ves? O sea, esto vale 0,3, entonces. 0,3, el radio vale 0,5. Entonces, esta parte de acá, pues sencillamente la pueden encontrar por Pitágoras, ¿no ves? X, entonces, X es igual a la raíz de 0,5 al cuadrado menos 0,4 al cuadrado.
O sea, es 0, perdón, 0,3. 0,3 al cuadrado. Entonces esto acá es igual a 0,4. Entonces x acá es igual a 0,4. X igual a 0,4. Entonces esta parte acá es 0,1. 0,1, ¿no ves? Por lógica, ¿no? Tiene que ser 0,1 esta parte de acá. No, esta parte tiene que ser 0,1, ¿no? Bien, una vez que encontramos eso, vamos a encontrar el volumen en la parte superior. ¿Ya? Todo este volumen acá. Todo este volumen acá. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser ese volumen de ahí? Va a ser el volumen del semicírculo es igual a ¿cuánto? Es igual a 1/2 de 4/3 de pi por r al cubo, ¿no es? O sea, va a ser igual a 2/3 de pi. ¿Cuánto vale r? 0,5 al cubo, ¿no ves? 0,5 al cubo. O sea, va a ser igual a 0,26. 0,261, ¿no? Metro cúbico. ¿Bien? O sea, es el volumen del semicírculo. Ya, esa parte está acá. ¿Ya? Ahora bien, podemos encontrar, también hay que encontrar, ¿no? O sea, hemos encontrado este volumen y queremos encontrar, ahora bien, este volumen de acá, del cilindro. ¿Ya? O sea, de todo esto acá. Todo esto de acá. Todo eso. Entonces, el volumen del cilindro, ¿no? De todo esto de acá, ¿cuánto va a ser? El volumen del cilindro. Va a ser pi r al cuadrado, ¿no ves? Pi r al cuadrado, multiplicado por h menos esta distancia de acá, ¿no es? H menos esto. H menos 0,4. O sea, pi 0,5 al cuadrado. H, ¿cuánto vale? Vale 4. 4 menos 0,4, 3,6. Entonces el volumen del cilindro es igual a 2,827. Y la fuerza vertical que en realidad nos interesa, la que en realidad nos interesa no es la de la esfera ni la del cilindro completo. La que nos interesa en realidad es esta de acá. O sea, la que está encima de la esfera, ¿no? Esa es la que nos interesa. Ya. Entonces, de esta fuerza de acá, de esta parte de acá, la fuerza vertical, ¿a qué va a ser igual? Al volumen desplazado, ¿no es? O sea, peso específico, ¿cuánto vale? Vamos a ponerle que vale 9.810. Multiplicado por, ¿cuánto va a ser este volumen de acá? Va a ser 2,827 menos el volumen de la semiesfera, ¿no es? 0,261. Entonces, la fuerza vertical va a ser igual a 25,165 kN. Muy bien. Bien, ya tenemos esa fuerza que está debido a que está encima, no encima del cuerpo, ¿ya? Pero hay que seguir. Ahora bien, vamos a encontrar la parte que está abajito, ¿ya? O sea, vamos a encontrar esta parte acá. Esta parte acá. Entonces, este volumen de acá, que he marcado, se coloca de esta manera. Ese volumen que he marcado es igual a pi tercios por esta altura de acá, 0,1 al cubo, al cuadrado, perdón, por 3 por r, 0,5, menos 0,1. ¿Ya? Es fórmulas. Entonces,
Este volumen de acá abajito va a quedar igual a 0,0146. Pueden ponerlo de esta manera, ¿no? Si quieren, si llamamos esto Y, la fórmula va a quedar B es igual a pi tercios Y al cuadrado 3R menos Y, ¿ya? Si quieren ponerlo como fórmula esto acá, ¿ya? De esta cosita abajito de él. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 0,0146, este volumen de acá abajito, ¿ya? ¿Y qué más podemos encontrar? El volumen de la parte inferior, o sea, el volumen que nos va a quedar, en realidad el que queremos es esta parte de acá. En realidad es esta parte de acá. ¿Y cuánto va a ser ese volumen de ahí? Ese volumen va a ser el volumen de la semiesfera menos este volumen de acá, ¿no ves? Que vamos a llamarlo volumen 1. Menos volumen 1. O sea, 0,261 menos 0,0146. Y esto acá es igual a 0,2472 metros cúbicos. Bien, entonces, el volumen que vamos a tener en cuenta, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta, va a ser, tenemos entonces el volumen del cilindro, ¿no? Tenemos esta parte de acá. Tenemos el volumen inferior. Ya. Vamos a tomar en cuenta ahora toda esta parte de acá. El volumen rojo, más el verde, más el azul. Entonces, el volumen rojo, más el volumen verde, más el volumen azul. El volumen rojo, ¿cuánto es? 2,87 2.827 menos 0,26 menos 0,261 es 2,566 más el volumen verde del semicírculo 0,261 más 0,2472. Entonces, ¿cuánto va a ser? Más 0,261 más 0,2472. 3,074 metros cúbicos. Va a ser todo este volumen acá, ¿no ves? El volumen rojo más el volumen azul más el volumen verde. O sea, todo este volumen de acá que estamos viendo acá, ¿no ves? Todo eso ahí va a ser el volumen. Pero hay que restarle. Hay que restarle lo que está abierto. Lo que está abierto. Aquí tenemos una abertura, ¿no ves? De un diámetro D. Entonces, esa abertura de acá, esta abertura de acá, va a crear otro cilindro, ¿no? Aquí. Entonces, ese volumen de acá, volumen 2, vamos a llamarlo, volumen de D. Volumen de D va a ser igual a del cilindro pi por R, pi D al cuadrado, H, ¿no es? O sea, va a ser pi por 0,3 al cuadrado por 4. Por 4, ¿no? Pi cuarto, perdón. Pi cuartos. Pi cuartos. 0,6 al cuadrado por 4. Entonces el volumen del cilindro, de este cilindro de acá, es igual a 1,131 metros cúbicos. Entonces, finalmente, el volumen que nos interesa, el volumen total, vamos a llamarlo, volumen total, no, volumen final, va a ser este volumen de acá que hemos encontrado menos este del cilindro. O sea, aquí nos va a quedar entonces finalmente. Si sumamos todo esto y le restamos lo del cilindro, finalmente nos quedaría esta parte acá, ¿no? Muy bien. Entonces, el volumen final va a ser el volumen, este volumen B, menos el volumen D, ¿no es?
Y esto de acá, ¿qué es igual? 3,0742 menos 1,131. Entonces el volumen final va a ser 1,943 metros cúbicos. Bien, entonces no se olviden. Primero encontramos la fuerza vertical de la parte superior, ¿no es? La parte superior, ¿no? Y esa sería la fuerza que, o sea, el volumen desplazado, ¿no? El volumen desplazado. Pero debido a que abajo hay una abertura, aquí va a haber una contraposición de la fuerza, ¿no? O sea, se van a contraponer. Y hay que encontrar, obviamente, ese volumen que se va a contraponer. Entonces, tenemos el rojo, básicamente, ¿cómo quedaría en pocas palabras? Quedaría el volumen final, ¿a qué es igual? Al volumen rojo, todo el volumen rojo, ¿no? Todo el volumen rojo, menos el volumen amarillo, ¿no? El volumen amarillo, ¿no? Sería eso en pocas palabras, ¿no? Sería el volumen rojo menos el volumen amarillo. O sea, quedaría esta partecita acá, ¿no? Más o menos, un poquito esa parte de ahí. Entonces, ¿cómo sería entonces finalmente esta fuerza de contraposición? Esta fuerza acá sería 9.810 por el volumen amarillo, 1,943. Y esta fuerza acá le va a dar 19,06. Y esta va a ser la fuerza que se opone, ¿no ves? Que se opone. Entonces, finalmente, la fuerza neta vertical, la fuerza vertical neta, va a ser igual a esto de acá, 1,165, menos 19,06. O sea, le va a quedar 6,101. Y ya estuvo, ¿no? Entonces, esa fuerza vertical, ¿no es? Esa sería la fuerza vertical. O sea, en pocas palabras tenemos el volumen final que hemos encontrado, que serían estos volúmenes amarillos, menos el volumen rojo, ¿no? El volumen rojo, ¿no? Lo que quede, ese en realidad va a ser la fuerza que realmente estamos aplicando, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Como le dije en el anterior, esto debido a estos soportes, ¿no? Aquí se está apoyando, entonces aquí tenemos que restarle, porque esta parte acá no va a aportar nada, no va a aportar nada. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Restándole esa parte de ahí, ¿no? Y bueno, finalmente eso quedaría, ¿no? Si quieren verlo de esa manera, ¿bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Este ha sido un poco raro. Este fue el que más me costó hacer. Bien. Lo dejo ahí para que lo copien y hacemos ya el último. Fíjense, ¿no? Fíjense que de aquí, de lo que hemos encontrado, ¿no? Si ustedes, el volumen rojo, ¿cuánto era? Era esto acá, ¿no? Es el volumen rojo. Y le salía eso 2,566, ¿no es? Menos el volumen amarillo.